mesa de presidio nos acompaña en representación de la Universidad Nacional de Ingeniería el ingeniero Diego Muñoz, secretario general de la Universidad Nacional de Ingeniería, el arquitecto Jairo Páramo, dirección de extensiones UNI, director Armando Ugarte Solís, coordinador general de la Cátedra Abierta de Gestión Integral a Riesgo de Desastres, el doctor Jaime Matus, presidente de la Asociación Nicaragüense de Ingenieros y Arquitectos, ingeniero Henry Darce, secretario de Finanzas de la Junta Directiva del Colegio de Ingenieros de Nicaragua, ingeniero Marcel Toruño, Sociedad de Ingeniería Estructural de Nicaragua, doctor ingeniero Mauricio Darce, egresado de Ingeniería Civil de la Universidad UNAM Nicaragua, bachillerato y licenciatura en Ciencias Geológicas de la Universidad de Costa Rica, maestría en Ciencias Geológicas de la UNAM México DF, doctorado en Ciencias Geológicas de la Universidad de Suecia, exploración de hidrocarburos en el doctorado noruego de petróleo, diplomado sobre gas natural, posgrado de la Facultad de Ciencias Químicas, Universidad Nacional de Ingeniería, 30 años de experiencia en el campo de exploraciones mineras, petroleras, geotécnicas, sísmicas, hidrogeológicas, de materiales, cartografía geológica, miembro fundador de la Asociación Nacional de Geólogos, miembros de la Asociación Nicaragüense de Ingeniería y Arquitectura, profesor de Geología en la UNAM y la UNI, máster ingeniero Franklin Moore, graduado en Ingeniería Civil de la Universidad UNAM Nicaragua, licenciatura en Geología Costa Rica, máster en Ingeniería Sísmica Japón, máster en Geotecnia Estados Unidos, consultor de amplia experiencia en el campo de geotecnia, de la ingeniería sísmica. Ha realizado y conducido múltiples trabajos de investigación sobre el comportamiento dinámico de los suelos durante sismos para Managua y para algunas de las ciudades más importantes del país. Es coautor del actual mapa de zonificación sísmica de Nicaragua. Ha impartido clases de mecánica de suelos, geología, diseño de fundaciones y geotecnia vial, profesor de la UNI, UNICA, UCR, UNAM y en Estados Unidos. Máster ingeniero Gilberto Lacayo, graduado en Ingeniería Civil. Tiene estudios en el Instituto de Mascoteria de California, Los Ángeles, cursos en la UNAM México y en Roma, Italia. Investigador durante más de 4 décadas de temas de ingeniería sísmica, con énfasis en sismos resistencial. Ha participado como expositor en congresos a nivel nacional e internacional. Participó en la elaboración del Reglamento Nacional de la Construcción en 1983. Participó en una de las comisiones para la elaboración del actual Reglamento Nacional de la Construcción en el 2007. Ha escrito artículos sobre temas de interacción suelo-estructura, filtrado de sismos en formaciones estratégicas de suelo, comportamiento de sistemas estructurales, elásticos, entre otros trabajos. Se ha desempeñado como consultor estructural en diversos proyectos en Nicaragua y en otros países centroamericanos. Ingeniero Henry Guevara, gerente general de CONIASA, el cual desde ya le agradecemos profundamente su patrocinio para esta cátedra. A continuación tenemos palabras de bienvenida a cargo del ingeniero Diego Muñoz, secretario general de la Universidad Nacional de Ingeniería. Buenos días, distinguidos compañeros que presiden la mesa de honor, estimados y apreciados ingenieros, profesores universitarios, autoridades de las diferentes universidades que están participando, invitados especiales, expositores de esta cátedra. Nos llena de mucha satisfacción que la Universidad Nacional de Ingeniería esté tomando estas iniciativas de cátedras en el contexto académico que necesitamos, sobre todo los profesionales
y los habitantes de este país. Realmente las particularidades en lo cual nos estamos viendo el contexto en que estamos, sobre todo hoy que se habla sobre lo que es la gestión del riesgo y el cambio climático, son dos temas de carácter mundial, pero que ya en nuestro país son temas que realmente deben de ser ampliamente dominados por los estudiantes universitarios, por los profesionales y sobre todo dar a conocer a la población de una manera sencilla, técnica, responsable y científica qué significa esto para la vida. Nosotros ya vemos que realmente los efectos de estos fenómenos que estamos viviendo ya se están presentes en nuestro país. Si vemos los diferentes aspectos en cuanto a lo que es el cambio climático, es evidente que uno de los ejemplos que podríamos poner es que el año pasado tuvimos problemas con el invierno. Y en este primer semestre que acabamos de finalizar, también hemos tenido problemas con el invierno, sobre todo en las áreas de lo que se considera el área seca del país y la parte de la costa del Pacífico. Los informes económicos dicen de que las cosechas se van a dar a un nivel del 50%. Nuestra economía básica consiste sobre todo en la parte agrícola y en la parte de la ganadería. Y vemos de que esa es la parte fundamental, lo constituye el cultivo del frijol, el maíz, el arroz, el sorgo, que es la base fundamental tanto de exportación como de la canasta básica que necesitamos todos los nicaragüenses. Y vemos de que realmente ha habido un problema serio de sequía. Estamos pasando ahorita la canícula y sin embargo pues las aguas por esta zona pues llegan en poca cantidad. Eso significa, ¿verdad?, sin ser economista, de que sí va a haber baja en la producción y esto realmente tiene que causar aumento de precio en los diferentes granos básicos. Lo mismo sucede con el ganado. El ganado necesita, ¿verdad?, el pasto, necesita el agua. En el mes de julio, que realmente asustó bastante a la ciudad capital y sobre todo esta zona, porque el epicentro de estos sismos fueron localizados aquí en la parte central, cerca de la universidad, aquí por Ticapa, por el Hotel Seminole, por el lado del UNAM, es decir, que estuvimos cerca de estos fenómenos. Ya no es recurrente de que se están dando allá por Cosiguina. Hoy que leí el informe de INETER, se han dado alrededor de unos 5 sismos desde el día de ayer, y el último realmente fue por Cosiguina, según el informe que tiene INETER ahí en su página web. Son cosas que realmente ya estamos conviviendo, y realmente ya no es una cosa de que son casuales, sino que nos queda a nosotros convivir ya con estos fenómenos, ya pasar a una etapa en la cual la población debe tener todos los medios posibles de información, sobre todo cómo manejar las situaciones de los sismos, cómo prepararse y sobre todo tener una alta capacitación. Certeramente desde la universidad estamos proveyendo esta cátedra. Nuestras diferentes direcciones, sobre todo la dirección de extensión universitaria, está trabajando fuertemente en diferentes áreas, en los municipios, en las comunidades, en diferentes proyectos que realmente presentan la oportunidad de dar a conocer desde el punto de vista académico cuál es la situación de lo que estamos viviendo. Y las relaciones que tenemos nosotros con los ingenieros, en este caso con ANIA, con el Colegio de Ingenieros y ahora con la Asociación de Ingenieros Estructurales, pues nos da una fortaleza mayor, porque de aquí es donde realmente los tenemos que nutrir para seguir dando a conocer todos estos eventos a nivel nacional. Y nada mejor hacerlo desde la universidad, que realmente constituye el espacio
para debatir las ideas y para dar a conocer lo que está sucediendo en el mundo, tanto desde el punto de vista social, económico, cultural, pero también científico. Así es de que yo les doy la bienvenida, sobre todo a los ingenieros civiles, a los ingenieros geólicos que van a participar en esta charla y que realmente están haciendo todo el esfuerzo necesario para poner en función sus conocimientos a la sociedad y al pueblo de Nicaragua. Mucho éxito en esta cátedra y realmente felicitar y reconocer el trabajo que van a tener los expositores, que van a hacer exposiciones de alta calidad. Ustedes ya han leído el currículum de cada uno de ellos y realmente son profesionales de alto valor en el campo de la ingeniería y que realmente, bueno, esto despertará mayor experiencia, mayor ánimo en las diferentes universidades del país y sobre todo en la parte poblacional, que es lo que nos interesa. Muchas gracias. A continuación invitamos al doctor Armando Ugarte, coordinador general de la cátedra, que haga la introducción a la misma. Distinguidos colegas de la mesa que presiden, distinguidos, hay una serie de colegas y funcionarios y miembros de colegios como el Colegio de Ingenieros, la Asociación Nicaragüense de Ingenieros de Arquitectos, nuestro relevo, la Sociedad de Ingeniería Estructural de Nicaragua, que pensaba en los relevos, y una serie de compañeros de ONG, incluso donantes, consultores privados, alumnos, egresados, estudiantes. Antes de dar mis breves palabras, un minutito lo que voy a hablar, voy a pedirles a ustedes, con todo el respeto, que hagamos memoria a una serie de colegas fallecidos, a un riesgo de que no lo diga todo ahora. Pero sí voy a mencionar a 7 compañeros que han fallecido y después de leerlo vamos a tener un minuto de silencio, ¿verdad? Vamos a hacer en memoria del ingeniero Adán Mayor Castillo, que trabajó en INMINE, el doctor Alejandro Rodríguez, que fue incluso profesor de la UNAM, de la UNI y director general de INITER, al doctor ingeniero también Claudio Gutiérrez, que fue también muchos años director de INITER, al ingeniero Adonis Girón de INMINE, al ingeniero Antonio Álvarez Castillo, que trabajó en INITER, que fue el director de Geología Aplicada, al ingeniero Aldo Urbina, que fue rector nuestro de nuestra universidad, y al licenciado Hermes Cisneros, que fue rector de la Universidad Nacional Autónoma de Nicaragua. Entonces, para ello nos ponemos de pie y también hicimos un esfuerzo muy importante, creo yo, de reuniendo en nuestras instituciones en áreas de la mejora del Reglamento Nacional de la Construcción, del actual Reglamento Nacional de la Construcción. Hay un documento muy interesante que ya está en manos del Ministerio de Transporte e Infraestructura, que es la instancia rectora de esta temática. Esto como algunos aportitos que no lo voy a mencionar todos para que vean que felizmente estamos hoy, como siempre, con la Asociación Nicaragüense de Ingenieros de Arquitectos, el Colegio de Ingenieros de Nicaragua y la Sociedad de Ingeniería Estructural de Nicaragua haciendo esta actividad. Y esto enmarcado dentro de los objetivos generales de nuestra cátedra, que sigue permaneciendo, ser un espacio abierto, un espacio de debate con todos los respetos. Pueden haber diferentes criterios de enfoque, pero lo que priva aquí es el espíritu profesional, el espíritu científico, y si hay que hacer alguna vez algún debate, sea en ese rango de la ciencia y la técnica, y pensando como nación, como país, en función del desarrollo de este país, de la actual generación y de las nuevas generaciones. Aquí se pueden, y está abierto, la coordinación mientras llegamos aquí, pues pueden hacer conmigo, participación en investigaciones en la temática, pueden presentarse experiencias exitosas, pueden presentarse proyectos exitosos,
nicaragüense. Ya leyeron el currículum. Entonces, no solo el currículum, y dentro de él ven que hay una serie de tareas y actividades que han emprendido y que han aplicado su conocimiento para bien de la sociedad. La metodología es muy sencilla. Vamos a tener, después de mi intervención, 3 ponencias de 20 minutos cada una. Hemos insistido en eso de 20 minutos cada una. Y después vamos a proceder a los ponentes. Vamos a proceder junto conmigo, yo voy a moderar el periodo de debate. Debate, preguntas, respuestas, intervención, complementos. Las preguntas que quieren hacerles a los ponentes, pues ahí vamos a hacer la oportunidad después de las 3 conferencias. Y por último, voy a dar algunas conclusiones y también les voy a dar un refrigerio, reitero, el agradecimiento al ingeniero Henry Guevara, que es gerente general de Exponencia, el cual nos facilitó un poco el patrocinio para poder brindarle a sea un vasito de agua, más agua. Entonces, con ello, yo les agradezco su participación, los vamos a seguir invitando. Tengo un espacio amplio, permanente. Yo creo que es la diferencia con otras cátedras permanentes. Yo le digo, a lo largo de 2 años hemos dado 24 o 25 cátedras y creemos que con el concurso de todos vamos a seguirla fortaleciendo. Así que todos los aportes son bienvenidos y esta es su casa. Gracias. Invitamos a nuestra mesa de presidio a que nos acompañen con el público porque queda a cargo el doctor Mauricio Darce Rivera con el análisis geotecnológico del fenómeno sísmico de julio del 2015 en Managua. Como ustedes saben, este es un tema multidisciplinario, realmente, que puede abordar desde un punto de vista geotectónico, que es donde yo voy a hacer énfasis. Después mis colegas y compañeros ingenieros Bull y Lacayo van a abordar un poco la problemática en relación a la ocurrencia de los eventos, sísmicos y relacionados con el diseño estructural y asentamiento. Okay. Entonces yo voy a hablar un poco, claro, como dijo el doctor Ugarte, 20 minutos vamos a tratar de conceptos básicos geotectónicos y hacer una presentación de modelos geotectónicos por los cuales nosotros asumimos el origen y la ocurrencia de estos fenómenos sísmicos. No se puede analizar, digamos, un evento sísmico o un enjambre sísmico aislado, digamos, de todo lo que está pasando en nuestra región centroamericana. Porque definitivamente los datos geotectónicos o geoestructurales más importantes están influyendo de una u otra manera en su interacción, en la respuesta de ocurrencia de estos eventos sísmicos, y no solamente eventos sísmicos, sino también eventos volcánicos. Los sismos, los fenómenos sísmicos y volcánicos, en este caso serían como primo hermano. Ya lo vamos a tratar de explicar más adelante. Al siguiente. Ok, este es el escenario geotectónico de Centroamérica. Un poco complicado, teniendo en cuenta que hace 200 millones de años no existíamos como istmo centroamericano. Todo es producto de una evolución
Cuando yo me refiero a geotectónica, me refiero, digamos, a la deformación de rocas en una escala regional. Entonces, aquí podemos notar que los principales rasgos que están caracterizando al istmo centroamericano, esto es con el objetivo de poder comprender qué es lo que pasa en Nicaragua. Tenemos que hacer un breve análisis de las posibles fuentes sismogeneradoras que ocurren a nivel centroamericano. Aquí estamos hablando de la placa de Norteamérica, la placa del Caribe, la placa de Cocos, la placa del Pacífico, la placa de Nazca y la placa de Sudamérica. Placas tectónicas son regiones físicas, geográficas, que se comportan, digamos, como delimitadas por condiciones geotectónicas de diferentes estilos. Entonces, los rasgos geológicos más importantes sería la fosa mesoamericana, que corre paralela en el Océano Pacífico al istmo centroamericano, desde México hasta la parte de la frontera Panamá, Costa Rica. Ahí es donde se da el proceso de subducción tectónica. No todos los países tienen un modelo geotectónico similar. Este es único. Podría ser similar a otros en el mundo, como Indonesia, pero aquí tenemos un modelo de subducción tectónica convergente, en donde la placa de Coco está subduciendo, una placa de naturaleza eminentemente corteza oceánica, sobre la placa, debajo de la placa de Caribe, de corteza continental. Tenemos la fosa de Motagua-Porochic, que se prolonga en el Caribe a través de la fosa de Gran Caimán, y que una de sus inestabilidades tectónicas fue lo que originó el gran terremoto de Haití hace pocos años. Después tendríamos la falla de expansión de los Galápagos, que está separando la placa de Coco como la placa de Nazca, y la zona de fractura de Panamá. Entre todas estas interacciones, digamos, de placas tectónicas, también tenemos bloques tectónicos que son territorios idénticos o similares en su composición litológica estratigráfica, como por ejemplo el bloque Maya, el bloque Oaxaca, el bloque Chortis, Chortega y Choco. Son litologías similares afectadas por geoestructuras similares. Aquí tenemos la distribución de los productos volcánicos recientes, productos terciarios volcánicos y productos metamórficos de bajo grado antiguos. La siguiente. Esta es una interesante diapositiva tomada del libro de el doctor Monchus y Alvarado en el 2006, en donde se refleja la ocurrencia de sismos. Ustedes ven que está ocurriendo precisamente en las zonas de rasgos geoestructurales que estábamos hablando anteriormente. Esta es la zona de falla de Panamá. Esta es la zona de subducción en el Pacífico. Algunos temblores asociados a la fosa de Gran Caimán, a la escarpa de Hess, que se me olvidó mencionar. Aquí están la metodología de mecanismos focales que nos están diciendo de que hay un régimen de esfuerzos compresivos a lo largo de la zona de subducción, esfuerzos extensionales en Gran Caimán y en las zonas de expansión. Un aspecto muy importante en este modelo, y lo vamos a ver más adelante,
Es el ángulo en que la placa de coco está subduciendo debajo de la placa del Caribe. Aquí son varias secciones. En lo que respecta a Nicaragua, este es el ángulo de subducción en la parte noroeste de Nicaragua, que se aproxima a los 60 grados, pero aquí, en esta sección geotransversal, el ángulo de subducción incrementa un poco más, hasta los 75 grados. Es la única parte en todo Centroamérica que el ángulo de subducción es mayor. Y por consiguiente, las estructuras que ocurren o se originan en el continente, digamos, están más cerca de las zonas de subducción. Si el ángulo de subducción, lo vamos a explicar o tratar de explicar más adelante, estuviera con menor grado, por ejemplo 30 grados, la depresión o fosas tectónicas estarían más lejos de las costas del Centroamérica. La siguiente. Bueno, este es otro ejemplo bastante característico, que los principales terremotos que han acontecido en los últimos tiempos en Centroamérica están asociados a los rasgos geotectónicos principales que he mencionado. La siguiente. Esto es para que ustedes tengan un escenario físico, una visión, porque todo el mundo habla. Ese sismo es producto de la colisión de coco en Caribe. Pero este es lo que se está dando. Este es Nicaragua, este es Costa Rica. Esto es una imagen de satélite que nos refleja las condiciones físico-mecánicas que están ocurriendo en el piso oceánico. Esta es la zona de subducción en Nicaragua. Es bastante uniforme. Ya cuando se introduce a Costa Rica y a Panamá, hay más complejidad tectónica. Ustedes ven estos cerritos especialmente. Simón, esta es una imagen que tomó una institución geocientífica que se denomina GeoMar. Y estos son cerritos que están en el piso oceánico y con la introducción de la subducción se los va tragando prácticamente la subducción. Y cuando pasa eso, digamos, hay una inestabilidad y ocurrencia sísmica mucho mayor. La siguiente. Ok. Nosotros no solamente tenemos que decir hay un sismo de tanto grado, ocurrió en tal parte, con tal profundidad. Nosotros debemos de tratar de explicar por qué se dan esos fenómenos. Y en este caso, desde el punto de vista científico, desde el punto de vista académico, tratamos de proponer modelos, proponer hipótesis, la teoría de la hipótesis múltiple, proponer hipótesis que nos ayuden a interpretar por qué el origen de estos fenómenos. ¿Ok? Tal vez no es 100% perfecto, pero con el tiempo esto se va perfeccionando o corrigiendo. Este es un modelo de subducción tectónica típico que se da en el Pacífico de Nicaragua, en donde ya le dije la placa de coco está subduciendo debajo de la placa Caribe. La placa de coco es desde arcilla de la naturaleza oceánica, lo que geoquímicamente tiene una densidad mayor, porque sus componentes principales están constituidos por elementos como magnesio, como hierro. Está viajando en la dirección noreste, como la placa Caribe, pero a mayor velocidad. La placa Caribe es de menor densidad, porque está compuesta principalmente por elementos que nosotros denominamos geoquímicamente ciánicos, es decir, sílice, aluminio, y estaría desplazándose con pocos centímetros hacia el noreste, pero con menor velocidad. Tenemos entonces dos placas diferentes densidades
diferentes velocidades. Entonces es un choque tectónico. Ese es el motor de toda la actividad tectónica que tenemos, al menos en Centroamérica. Pero ¿qué es lo que pasa? A la propagación de estas ondas sísmicas, tanto las primarias, las secundarias, las Raleigh, Love, principalmente primarias y secundarias donde están las ondas tectónicas, van a afectar, por principio, afectan más a la formación de rocas de diferentes litologías. No es lo mismo que la onda sísmica atraviese un granito, un basalto, un intrusivo, o formaciones geológicas pertenecientes a la cuenca sedimentaria sandina, que son lutitas, arenísicas, rocas sedimentarias, marinas, y porque por cualquier motivo están aflorando en el continente. Cuando pasa la onda sísmica aquí, los estratos se deforman, pero de diferente manera que si fueran rocas volcánicas. Y tenemos entonces la ocurrencia de pliegues que son sinclinales, anticlinales, homoclinales y ciertas fallas, pero fallas de bajo ángulo de corrimiento. Pero ¿qué es lo que pasa? En profundidad, unos 200 kilómetros, hay una fricción tremenda que hace que las rocas se fundan, hay una fundición de rocas. Y al mismo tiempo hay un campo compresionado, hay una compresión. Cuando se da esa compresión en la parte inferior de la corteza terrestre, en la parte superior, aquí en superficie, se da un fenómeno, ocurre un fenómeno extensional. ¿Estamos claros? Es como una caja de fósforo. Usted la aprisiona en la parte de abajo, en la superficie, se va a dar un esfuerzo extensional. 5 minutos. ¿Ok? Entonces ahí está la formación de fallas normales que originan depresiones tectónicas como la depresión nicaragüense, vulcanismo por la sección de fracturamiento vertical y también de formación del grave de Nicaragua y el grave de Managua que está dentro de Nicaragua. Esto es lo que se llama la famosa teoría de las cuñas tectónicas. La siguiente. Pues, un mapa bastante generalizado geológico de Nicaragua. La siguiente. Este es un mapa geotectónico de Nicaragua, tomando en cuenta la depresión nicaragüense, la cuenca sedimentaria sandina, desde la cadena volcánica activa de Nicaragua en la parte media de la depresión nicaragüense, la estructura de Illaz, que casi nadie habla de ella, pero existe, los arcos volcánicos terciarios, volcanismo terciario, el complejo metamórfico del norte de bajo grado, que son las rocas más antiguas de Nicaragua, 100, 110 millones de años, y la planicie del Atlántico. También hay un escarpe de Hess, aquí en la parte entre Costa Rica y Nicaragua. La siguiente. Esta es una zona de amenaza sísmica en Nicaragua, propuesta por INITER, que es alta, muy alta, mediana, baja. La siguiente. Esto es una propuesta, también como el modelo de zonificación sísmica para Nicaragua, es bastante similar a la de INITER. Esta es la de mayor riesgo, porque es una fosa tectónica con desplazamiento hasta de 2000 o subsidencia de 2000 metros. La zona 3 paralela de la depresión nicaragüense y la otra zona un tanto diferente al modelo de INITER. La siguiente. Ok. Dentro de la depresión nicaragüense, que estos son los estados del salto de la cuenca sedimentaria, tenemos otro grave conformado por la falla Martiales y la falla Cofradía. Y aquí la famosa falla de Managua. Entonces aquí estamos un grave, no necesariamente paralelo al grave grande, sino un intergrave que se denomina grave de Nicaragua. Y la famosa caldera,
que son expresiones volcánicas de colapso como Apoyo, Masaya, Apoyeque y Guam. La siguiente. Ok, en julio, o no sé, abril del año pasado se dieron unos sismos. Los rojos son de mayor magnitud. Esta es información de INITER. Pero ¿qué pasa con eso? Este es de mayor de 6.2 grados, pero si lo ponemos así, ¿qué interpretación? ¿Siguiente? Esta es la interpretación que nosotros proponemos. La falla de Matiales, extendiéndose dentro del lago Managua, en las orillas del volcán Mogotongo, y como cruzamiento que está hacia el este, está también la estructura, esta estructura en profundidad, inestabilizando las cámaras magmáticas de Apoyeque y de Jibá y también de Mogotongo. Los puntos rojos son sismos que se dieron de mayor de 4.4 en cada derecha. En Managua, la falla en ese momento dichosamente no se activaron. El siguiente. Se murió el láser. Y aquí tenemos los sismos que ocurrieron el 28 y el 30 de julio de este año. Aquí sí hubo una ocurrencia de sismos someros en profundidad y moderado en magnitud. La siguiente, aquí está una sección. Este es el mapa de fallas de Managua. Muchos al principio decían que Ticapa se movió, que fue la causa del terremoto del 72, etc. Pero analizando, digamos, la información de INITER, nosotros vemos que la mayor parte de los sismos, por lo menos del 28 de julio y del 30 de julio, se concentraron en estos planos. Parecieran planos paralelos, norte-sur, y pareciera que fuera una inestabilidad tectónica en el sistema de fallas que nosotros conocemos como escuela Sogay. La siguiente. Y este es el modelo, un poquito más perfeccionado. La placa de coco, los pliegues del sedimentario, el graben de Nicaragua y el graben de Managua. Como bloques, pequeños micrográvenes tectónicos que están interactuando y produciendo en profundidades someras sismos de moderada magnitud. La siguiente. Estas son las conclusiones que ya les he hablado. Las recomendaciones. La siguiente. Es de extrema importancia evaluar continuamente y dar seguimiento a la ocurrencia de estos fenómenos y su registro, sobre todo por personal calificado en el tema. De igual manera, resulta importante la confiabilidad técnica de los datos, como la interpretación geocientífica de los mismos. Sería recomendable instalar equipos de registro de sismos de magnitudes grandes, promotion, sismógrafos portátiles, estaciones sísmicas trabajando en buenas condiciones y de deformación de superficie terrestre, y de estar atentos a elevaciones de temperatura geoquímica de agua, inestabilidad de ladera o presencia de gases volcánicos en lagunas como Ticapa, Tuzuca, Cahualinca y otras estructuras volcánicas alrededor de Managua. Muchas gracias por la atención. Doctor Mauricio Darce, por el análisis geotecnológico de este fenómeno. Invitamos a pasar al Máster Franklin Moore, que nos va a hablar sobre los asentamientos de suelo granulares no saturados debido a sismos. Buenos días. Agradezco la amable presencia de todos para escuchar esta simple charla que vamos a hablar sobre asentamientos que se producen a consecuencia de movimientos sísmicos. El método fue propuesto, desarrollado por Tokimatsu y Silva, ¿no? Y se aplica a suelos
secos o húmedos, que sean granulares. En el caso anterior, en una conferencia, hablamos de suelos saturados y cómo el fenómeno de licuefacción es consecuente de eso. Básicamente vamos a considerar lo siguiente, que se produce una acción sísmica, un movimiento sísmico, tenemos un depósito de suelo granular, ¿verdad? Puede ser arenoso, limoso, no saturado, siempre hay que insistir sobre eso. Y debido a esas acciones de corte que produce el sismo, se da el reacomodo de partículas. Se da el reacomodo de partículas. Al reacomodarse, hay una compresión volumétrica, o sea, una densificación del material. El material se densifica, cambia de volumen, y ese cambio de volumen se traduce en un asentamiento superficial. Ese asentamiento no es despreciable en muchas ocasiones y puede ser muy significativo. ¿Cuáles factores inciden en esos asentamientos? Básicamente 3 factores inciden para que un suelo se asiente ante movimientos sísmicos. Tenemos la densidad relativa del material. Mientras menos denso el material, se va a asentar o va a tener tendencia a asentarse o a una compresión volumétrica. La deformación máxima del terreno, ¿verdad? Mientras más grande es la deformación por corte, deformación máxima por corte, se va a generar, digamos, asentamientos también, o tendencias de asentamientos. Y la cantidad de ciclos a que se ha sometido el depósito de suelo por cortante, ¿ya? La cantidad de ciclos. Ahora, la densidad relativa, ¿cómo la determinamos? ¿Dónde la conseguimos? Esa la podemos estimar en laboratorio, pero principalmente usamos los resultados de los ensayos de penetración estándar. O sea, es un medio accesible a nosotros. La deformación máxima la podemos obtener a través de la aceleración máxima en la superficie del terreno. También es un dato que podemos obtener de INETER. Y los esfuerzos cíclicos de deformación o de corte, de formación de corte, la podemos obtener considerando la magnitud del sismo. El procedimiento es bien sencillo. Considera determinar el esfuerzo, la deformación que se produce por el sismo, por la acción sísmica. Una vez conocida eso, determinamos la compresión volumétrica que es G. Dado que el sismo tiene varios componentes, a fin de considerar estos componentes principales, duplicamos. Se sugiere pues, duplicar este valor porque este se generó considerando un movimiento unidireccional. Con esto estamos considerando entonces los 2 efectos del sismo principales ortogonales y duplicamos la compresión volumétrica. Este procedimiento del SID, Tokimatsu SID, fue generado considerando un sismo de 7.5. Entonces, si nosotros tenemos un sismo de otra magnitud, tenemos que hacer una corrección para considerar esa magnitud, porque cada magnitud tiene ciclos significativos, digamos, de que van a afectar el depósito de suelo. Y finalmente calculamos el asentamiento. Como ustedes ven, es cosa bien sencilla. Y vamos a ver la herramienta matemática con que contamos para encontrar eso. Arrancamos con que queremos hallar la deformación por corte. La deformación por corte la podemos hallar de manera usando las relaciones de esfuerzo de deformación. ¿Por qué? Porque tenemos esta fórmula que nos permite hallar los cortantes, los esfuerzos cortantes cíclicos.
Entonces sabemos que ese corte es igual a este, y mediante relaciones de esfuerzo de formación vamos a encontrar este famoso deformación por corte. Antes de eso yo quisiera, usted tal vez está intrigado de dónde viene eso, porque nos interesa saber esa fórmula si no sabemos de dónde viene. Pasemos. Hay un pequeño modelito que nos permite comprender de dónde viene esa formulita. Digamos que esta es una columna de suelo con sección transversal unitaria, o sea, 1 por 1 es el área sección transversal y la profundidad es de Z. Está sometido en la superficie a una aceleración máxima. Eso genera una fuerza de inercia, F. Tenemos que el peso del suelo es gamma T. Entonces tenemos que T máximo por equilibrio tiene que estar equilibrado con F. Y F es sencillamente la ley de Newton, ¿verdad? Masa por aceleración. Aquí está el peso por la profundidad por el área, que es 1, y esta G debía estar aquí por la aceleración. A final de cuentas, el T máximo es igual al esfuerzo vertical, o sea, esta columna hasta aquí, por la aceleración. Eso es básicamente. Ahora, ese es T máximo. Volvamos al anterior. Esa T máxima está aquí, pero en estudios anteriores, tanto de Sid como otros autores, lo que ellos hacen es simplificar esa irregularidad de un registro sísmico a uno equivalente uniforme. ¿Cómo lo hacen? Multiplicando por 0.65 el T máximo. Entonces, el T cíclico, ¿verdad? No lo tenemos aquí, tal vez tenemos no está. Lo que ellos hacen es transformar un registro sísmico irregular en uno uniforme, ¿ya? De una amplitud uniforme. Entonces, de ahí usan ese punto 65 aplicado al T máximo. El T máximo está aquí. Y el punto 65 hace la transformación de un sismo irregular a uno regular para propósitos de análisis. Y esta R sub T es una corrección por profundidad. ¿Por qué? Porque en el modelo anterior, ese modelito sencillo, se considera que ante la aceleración se movía como un bloque. Pero a medida que uno sabe que en profundidad eso se va a deformar, ¿verdad? No puede comportarse como un bloque. Entonces el RD lo que hace es toma en cuenta la longitud de esto para modificar pues, las deformaciones que sufre, que no se mueve como un bloque único. Pi. Entonces, hacemos otra vez el anterior. Entonces esa RD se calcula así. Y como les digo, queremos hallar este T cíclico para indirectamente hallar el gamma F, o sea, la deformación por corte. Entonces, esto es T cíclico siempre, esta es la misma fórmula que vimos. El artificio que usamos es dividir entre una G máxima. Esa G máxima es para deformaciones bien pequeñas. Formaciones bien pequeñas. Entonces, ¿por qué se hace esto? Porque las gráficas están confeccionadas con este parámetro. Esto lo podemos evaluar. Obtenemos el RD, que solo depende de la profundidad, el sigma B, el gamma y el H. El G máximo lo hallamos con esta formulita que acá. Esta fórmula no la inventaron, sino que es producto de muchos ensayos y otros autores, y total llegaron a esta conclusión de que esto es representativo pues, para hallar el G máximo, donde este 20.000 n es el valor de n corregido tanto por ensayo de campo como sobrecarga, y este es el esfuerzo principal medio. ¿Cómo se calcula este valor?
considerando los tres parámetros estos de los esfuerzos principales, los dividimos entre 3. Si el suelo no está preconsolidado, no está sobrecargado, el K0 igual a 0.5, entonces este sigma 2 pasa a ser esto y el sigma 3 pasa a ser esto, y total, el esfuerzo principal medio va a ser igual a este valor. Una vez conocido pasemos otra vez por favor atrás. Una vez que determinamos esto, porque lo podemos determinar, nos vamos a esta gráfica que ellos confeccionaron, entramos aquí, tenemos el esfuerzo principal medio y podemos encontrar el gamma F, o sea, la deformación por corte. Una vez conocido el gamma F, lo transformamos en este valor porque el gráfico está confeccionado para el gamma cíclico en forma porcentual. Entonces vamos a multiplicar el gamma F por 100. Entonces entramos en esta gráfica con este valor, buscamos el n correspondiente y nos vamos para acá y encontramos el E sub n. Este es el E sub n, o sea, la compresión volumétrica. Podemos usar este gráfico o podemos usar este gráfico. Este sí tenemos resultados de laboratorio y este sí usamos los números de golpes corregidos. Entonces, esto nos permite encontrar el E sub n, la compresión volumétrica. Una vez encontrada la compresión volumétrica, la multiplicamos por 2, por lo que les conté, de que cada componente sísmico nos va a generar un asentamiento y son acumulativos, entonces vamos a sumar aproximadamente, va a ser el doble. Ahora, si nosotros usamos un sismo diferente al 7.5, tenemos, por ejemplo, para el 7.5 no hay corrección que hacer, pero para el sismo de Managua 6.2 que usé, hay una corrección que lo hay por interpolación de 0.67. Entonces, el valor que tenemos aquí de la deformación volumétrica lo multiplicamos por este valor de PSR con relación de deformación volumétrica. De lo que nos dé aquí es esto. Lo multiplicamos entonces de 2 veces E sub n. Total, entonces, el asentamiento va a ser la suma de cada asentamiento de los estratos que hemos usado. ¿Ya? Como hemos subdividido el perfil, entonces sumamos los asentamientos que se están produciendo por cada uno de los estratos que nos da el asentamiento total. Entonces, sigamos. Este procedimiento se desarrolló para suelos limpios, o sea que la cantidad de fino es de menos del 5%. Pero ¿qué pasa cuando hay más fino? Mire, hasta 75%. Entonces los autores proponen de que la mejor forma de tomar en cuenta la presencia de esos finos que más bien se resisten a que se dé el asentamiento, entonces es aumentar el número de golpes. Entonces con esta n corregido, según la cantidad de finos, se suma al n1 que ya mencionamos anteriormente. Entonces, para ver cómo se aplica este método y ver si sirve para nosotros, cogí el caso del perfil de suelo de la refinería ESO. Y la dicha es que en esa refinería se midió, digamos, la aceleración en la superficie durante el sismo de Managua, 6.2, y tenemos el perfil de suelo, además de que la magnitud es 6.2. Entonces, hay también de que el autor, ingeniero Valera, había observado que en ese sitio el asentamiento fue entre 1 a 1.5 pulgadas, no fue mucho. Entonces, apliqué el método a ver cómo nos da. La estratigrafía aquí está
tenemos suelo limoso, limo MH, arena limosa, etc. Tenemos los espesores, los números de golpes que se reportaron, la corrección que se le hizo, el gamma de los materiales, el peso unitario de los materiales, y se le corrigió, por ejemplo, a este que era 3, se le pasó a 5 para considerar la presencia del limo, y a otro se le sumó, creo que 3, a este se le sumó más. Estos son los valores corregidos que habíamos hecho. Estos son los valores medio, del valor principal, medio, y el gamma máximo que se calcula pues, con la formulita que hemos visto anteriormente. Hicimos los cálculos, hallamos entramos a la gráfica, hallamos gamma, o sea, la deformación para cada estrato, hallamos el sigma, el ciclo, la deformación cíclica, tenemos estos valores, la deformación volumétrica, el doble de la deformación volumétrica, lo que por espacio había que multiplicar este valor por 0.67 para considerar el sigma no es de 7.5 sino 6.2, y después multiplicar por los espesores y nos da esto. A mí me da, pues, en este caso, 1.4. Como les digo, él dijo que andaba entre 1 y 1.5. Entonces tenemos, diría yo que un método que nos podría servir para hacer estimaciones, no es que sea matemáticamente exacto, ¿verdad? Aunque sea que en este caso resultó en el rango que él pidió, pero nos da valores, digamos, que nos puede servir para tener una idea de lo que puede asentarse el material durante un ciclo. Las conclusiones básicamente serían que este método lo podríamos aplicar por el momento a estructuras livianas, toda estructura que imparta una presión baja en terreno, para estructuras con fundaciones flotantes, y también para estructuras pesadas con fundaciones superficiales, si el estrato que estamos analizando está bastante profundo y las presiones que genera ese edificio sean bajos. Por último, quería dar las gracias, ¿verdad?, por su comprensión, por tener la paciencia de escuchar. Muchas gracias al máster por el tema que fue el asentamiento de suelos granulares no saturados debido a sismos. Invitamos al máster Gilberto Lacayo, por favor, en explicar sobre las respuestas estructurales ante sismos de campo cercano. Muchas gracias a todos por habernos acompañado y sobre todo considerar que este espacio de divulgación científica, la carrera abierta, es un espacio que todos debemos apoyar y tenerlo en la más alta estima, porque necesitamos dónde reunirnos para poder debatir y hablar de los temas concernientes a la ingeniería en todos sus ámbitos. Hoy, aprovechando el espacio que me han creado mis predecesores, vamos a comentar un poco sobre el estado del arte de lo que hasta hoy se tiene estudiado sobre lo que se conoce como efecto de campo cercano y de vecindad a las fallas en la respuesta sísmica de diferentes sistemas estructurales. Lo mío es únicamente un comentario, porque este es un tema que ocupa en este momento la atención de investigadores a nivel internacional, tanto en Latinoamérica como en Japón y en otros países que comparten con nosotros
la amenaza sísmica como un fenómeno que la naturaleza impone sin importar de latitud ni de desarrollo económico. Esta fotografía es tomada por Samantha Cristoforetti desde la Estación Espacial Internacional. Es de este año y ella tuvo la cortesía de enviárnosla. En ese espacio podemos ver que está nuestra capital, donde transcurren nuestras alegrías, tristezas y nuestras miserias humanas. Esto es importante porque Mauricio nos ha dicho cuál es el contexto del ambiente sísmico de Managua desde el punto de vista geotectónico. Y eso, por supuesto, que es lo que ha motivado esta conversación de hoy, puesto que Managua reúne las condiciones para poder interesarnos en el tema de sismicidad de campo cercano y de sismicidad en la vecindad de las fallas. No solo de campo cercano, sino de mucha proximidad a las fallas. Podríamos decir que el escenario que Mauricio nos ha planteado nos invita a ver que en ese contexto de los eventos que se registraron el año pasado, podríamos decir que estamos frente a sismicidad en zonas sismogenéticas de campo cercano. Sin embargo, tenemos otro escenario que es el escenario del sistema de fallas de Managua, que ya no están retiradas esa distancia, sino que están en el propio contexto de la trama urbana. Ahí es donde cabe la apreciación de sismicidad de vecindad en la falla. Gracias. Entonces tenemos tanto la sismicidad de campo cercano como la sismicidad de inmediatez a las fallas. Quiero decirles una anécdota. En el 2006 fui invitado, aquí está Clemente Balmaceda, el ingeniero que muy amablemente estuvo coordinando lo que desembocó en el nuevo reglamento. Y hubo ahí algunas discusiones sobre un tema muy controversial. Sabemos que en ciencia no se aplica el uso de la primera persona, pero sí es válido tener opiniones y criterios. Y el tema es que se discutía la posibilidad de establecer un artículo en el reglamento en el que se permitiese construir sobre fallas geológicas con tal de cumplir un requisito. Aquello me invitó a una reflexión, puesto que aquí tenemos a nuestro querido maestro Juan Santi Parquero, que también sabe muy bien lo que voy a expresar. Nosotros fuimos educados a raíz del terremoto de 1972 en las recomendaciones que dio el Instituto de Investigaciones Sísmicas de California y de la SAO de México, que nos hicieron una zonificación con los controles tectónicos que se tenía determinado como fallas activas, y nos dijeron: miren, retírense de la falla, establezcan un ancho de seguridad dentro del cual deberían de planear hacer áreas verdes. Sin embargo, con la discusión, con el reglamento del 2006, tiró a la borda la matriz de planeamiento, y aquello fue una cosa que a muchos ingenieros nos desconcertó. Otros inclusive prefirieron no regresar a las sesiones. Y al final, eso desembocó en un artículo, que es el artículo 18 del reglamento, en el cual se dice que se puede construir sobre la traza de una falla con tal de que el valor de un desplazamiento no se especifica si es transcurrente, desgarrante o si es normal, pero al fin se habla de un desplazamiento que no debe de ser menor que S por A sub 0. Nos están mandando al valor de
El efecto de sitio, que depende del tipo de formación estratigráfica, y del A0, que es la isoaceleración. Entonces hagamos un ejercicio. Dice que eso debe ser 0.805 veces ese valor. Para un suelo tipo 3, el S tiene un valor de 2. Para el caso de Managua, la isoaceleración en el basamento es de 0.30. De manera que tendríamos 0.60 por 0.805, más o menos estamos hablando de 50 centímetros de desplazamiento. Yo no puedo concebir un ingeniero que justifique que una estructura va a soportar un desplazamiento de ese orden de magnitud. Ahora que el reglamento se está revisando, me parece oportuno sugerir la defunción de ese artículo, porque no solo no prohíbe, sino que estimula la posibilidad de, y de repente se nos olvida que vivimos en un contexto con una amenaza que es una espada de Damocles para todo lo que hagamos sin las debidas previsiones. Este es el contexto que Mauricio nos ha permitido, y con su autorización pues yo me tomo la libertad de usarlo para estos propósitos. Entonces, en la sismicidad, en la inmediatez de la falla, vemos que esto es nuestra capital, surcada por fallas, y que es imposible que nosotros podamos obviar las implicaciones que tiene construir dentro de estos micrograves, de estas cuñas de graves, sin que tengamos en cuenta los efectos de campo inmediato. Ese es el famoso artículo que les estaba refiriendo, ¿verdad? Que lo pusimos ahí textualmente para que tomemos un poco de interés en esto, consideraciones de carácter teológico. En fin, yo respeto, a lo mejor mis opiniones sean equivocadas, nadie pretende aquí apropiarse de la verdad, pero no lo creo conveniente, es un simple criterio. Entonces, volviendo al tema, lo que en el presente sabemos del efecto de la sismicidad en la vecindad de la falla, contempla 4 aspectos fundamentales que han sido registrados y estudiados, medidos. Uno de ellos es que la sismicidad de campo cercano tiene una tendencia a la polarización de las ondas de cortante, tanto verticales como horizontales. Hay otro efecto que es el que se conoce como el de la direccionalidad. Importa mucho cuál es la ubicación de un objeto hacia el anterior, por favor, respecto a un trazo de fallas. Es decir, si un objeto está aquí y la falla que se active es esta, pues el efecto normal va a ser diferente al efecto que tiene en la dirección de la falla las señales sísmicas. El otro aspecto que se considera de mucha importancia, que es quizás lo de más sustantividad en este comentario, es que se ha observado que la sismicidad en la vecindad de las fallas aumenta el ancho de banda frecuencial en los espectros de respuesta, y eso obliga a que los espectros tengan una meseta más alargada. Nosotros tenemos un espectro de aceleraciones calibrado para sismicidad de campo lejano, como es la ocurrencia que aquí Mauricio nos señalaba de sismos de subducción, pero no hemos tomado en cuenta el contexto particular que ofrece este escenario de ambiente sísmico para que podamos reflexionar sobre la necesidad de ampliar ese ancho de banda. Ahorita lo tenemos, si la memoria no me traiciona, entre 0.10 y 0.60 segundos. Sin embargo, las mediciones hechas nos indican que se debe de ampliar. Yo tuve la oportunidad en una jornada de ingeniería sísmica latinoamericana que se celebró en la Universidad Pontificia de Lima, de conocer providencialmente al doctor Rodolfo Saragoni, un gran investigador sobre este tema, y con quien he mantenido hasta el presente comunicación. Y yo le consultaba a Rodolfo sobre este tema del caso nuestro en Managua, y él me decía: mire, hay que advertir sobre el riesgo de ese artículo, porque lo que se sabe ahora es que hay que alejarse de la falla, porque los efectos energéticos que generan los sismos de campo cercano
son los que se conocen como sismos impulsivos, que son configuraciones de pulsos de corta duración, pulsos de velocidad y aceleración y de desplazamiento, que transportan mucha energía y en pocos ciclos de carga pueden llevarlas a las estructuras al rango inelástico. Y si no estamos preparados, eso puede tener efectos catastróficos. Entonces dice que los terremotos que han destruido Managua se caracterizan por estar asociados a fallas activas que se encuentran próximas y dentro de la misma trama urbana de la ciudad. Entonces, esta sismicidad está relacionada con terremotos superficiales, con poca atenuación, ¿verdad?, en la transferencia energética, y que son eventos cuyos registros resultan significativamente diferentes a los registros que se obtienen de eventos generados a cierta distancia. Hay un criterio de establecer un radio de 15 kilómetros para tomar en cuenta lo que se llaman los efectos de vecindad de la falla. En el perfil que nos mostró Mauricio, tengo entendido que eso es para definir la longitud de la cuña de grave. En Managua más o menos tenemos 20 kilómetros. Quiere decir que cualquier objeto que esté dentro de la trama urbana de Managua está al alcance de lo que se llama el efecto de la sismicidad en la vecindad de la falla. Entonces, tenemos que ser muy cuidadosos, sobre todo en lo referente a lo que dice Saragoni, que el daño ocurre para pocos ciclos de deformación inelástica coincidentes con los pulsos largos y de gran amplitud de velocidad del suelo. Quiere decir que nosotros no hemos todavía tomado en cuenta los sismos impulsivos. Solo tenemos un registro de acelerograma, que es el clásico de la refinería. En California y en Chile, me informaba, ya tienen establecido instrumentación para medir cuál es el efecto de sus pulsos en la vecindad de la falla. Entonces, más que nada, lo mío es un llamado a la reflexión. Es decir, de que sepamos que hay 4 efectos fundamentales asociados a la sismicidad, cuya sismogénesis está a una distancia menor de 15 kilómetros. Entonces, aquí pues muy rápidamente hemos tratado de hacer una revisión del estado del arte sobre el movimiento debido a terremotos de campo cercano y de vecindad de la falla. Siempre pues tendremos en cuenta que los parámetros característicos del movimiento del suelo son de valioso interés para la ingeniería sísmica. Sí se conoce con certeza científica que el movimiento del suelo en las regiones próximas a la fuente sísmica es mucho más severo que en zonas ubicadas a cierta distancia. En el entorno de una falla, el movimiento presenta características impulsivas que le otorgan un alto poder destructivo. Entonces, miren, hay investigadores como Ron Winker, McKinney Blake, Luco, Cornell, que se han tomado el trabajo de codificar los pulsos. Esto es un pulso de velocidad, es decir, para confirmar la presencia de pulsos de onda que dominan el movimiento horizontal en el registro cercano a la falla sismogénica. Las características de estos pulsos dependen del tipo, distribución de las asperezas y complejidad de la estructura sísmica y se manifiestan en los registros de aceleración, pero más marcadamente en la historia del tiempo de la velocidad del suelo. Aquí estamos ya en el ámbito de lo que sabemos que juega un rol fundamental en la dinámica del suelo en cuanto a las respuestas sísmicas, que la velocidad de propagación de las ondas de cortante. De esto pues aquí tenemos al hombre que más ha estudiado en Nicaragua este tema, que es el doctor Franklin Moore, y que hoy nos ha ilustrado la importancia que tiene tomar en cuenta los reacomodos o la densificación del suelo a la hora de una sacudida sísmica. Porque también es muy oportuno señalar que la sismicidad de campos cercanos, por la violencia de estos pulsos energéticos, generan deformaciones permanentes en el suelo. Y ahí tiene mucha vigencia lo que esta mañana nos ha referido el doctor Moore Coleman. Bueno, entonces
Entonces el término pulso ha sido usado como referencia de la aceleración, velocidad y desplazamiento de grandes movimientos del suelo debido a terremotos. Para este estudio, los pulsos son considerados en un registro como ondas de baja frecuencia, con temprana ocurrencia en la historia del tiempo de la velocidad, pero con una gran amplitud. Nosotros podemos ver que la característica de estos pulsos es que violentamente tenemos una gran amplitud, la cual después decrece. Pero la energía que transporta un pulso de esta naturaleza sí está comprobado que es sumamente dañina para los objetos que están en la vecindad de la falla. Ahí tenemos pulsos de distintos registros. Uno de los más emblemáticos que conocemos es el de los acelerógrafos de Lorca, del terremoto del 2011, que lo pudieron instrumentar muy bien y se corroboró, porque la falla está dentro de la ciudad, que se generaron estos tipos de pulsos de velocidad. Entonces tenemos pulsos de desplazamiento, de velocidad y de aceleración. Lo que pasa es que a veces en los registros de los acelerógrafos el pulso va ahí implícito, oculto. Tenemos que saber identificarlo, ¿verdad? Tenemos muy poco tiempo. Entonces, hemos tomado de panela y FAO el análisis de los pulsos, empleando una función básica que se llama Wavelet, definida en el tiempo. Esta función es una función matemática que permite, a diferencia de los espectros de Fourier, que lo que utiliza son funciones de senos y cosenos, pero en el dominio de la frecuencia. En cambio, con esta función nosotros podemos establecer, mediante lo que se llama una onda madre, un parámetro para dilatar las ondas, un parámetro de ubicación que traslada la onda a la escala del tiempo. Entonces, ¿cuál es la ventaja de este tipo de función? Que para señales no estacionarias, tales como movimientos sísmicos, puede ser ventajosa para representar la señal como una suma de pequeñas ondas en lugar de una suma de ondas sinusoidales estacionarias. Ese es el criterio de Baker. En el análisis de Fourier, las ondas sirven como función base y cada onda es muy precisa en cuanto a la frecuencia que representa, pero no precisa al todo en el intervalo de tiempo por ser de longitud infinita. En contraste, la función base Wavelet es más precisa en el tiempo y el rango de frecuencia que representa. La localización del tiempo es particularmente ventajosa con estudios de fenómenos de corta duración, tales como los pulsos de velocidad. Eso como un tip para el que tenga interés en meterse a investigar el tema. El otro efecto que decíamos es el de la direccionalidad. La forma en la cual una estructura sufre daño durante un terremoto está fuertemente influenciada por su proximidad a la zona de ruptura de la fuente. Hemos logrado darnos cuenta, y teniendo como fuente los estudios de Saragón y de Daniel Fromm, que la posición del objeto respecto a una traza bien identificada de falla obliga a hacer correcciones en las ordenadas de respuestas espectrales. No me quiero detener en esto porque me han dicho que el tiempo está muy complicado, ¿verdad? Yo lo voy a usar tampoco. Pero sí vale la pena que sepamos que la direccionalidad respecto a la traza de la falla juega un rol importante, y esto es una consecuencia de la polarización que creo que es lo que vamos a ver a continuación. Bueno, ahí tenemos como, solo para ilustrar rápidamente, la relación que existe entre las ordenadas espectrales normal y paralela a la falla. Nosotros podemos ver que en la línea punteada es para una posición normal a la falla. Esto es paralela a la falla. Podemos ver cómo las amplitudes, en este caso de las aceleraciones, son mayores para la posición normal a la falla que para la posición del objeto paralelo a la falla. Y luego pues hay unas envolventes que son los averajes de estas dos mediciones, y eso pues de alguna manera nos orienta a pensar de que la influencia de la direccionalidad es relevante. Entonces la polarización de las ondas S y B debido a la vecindad de la falla es el tema quizás de fondo de este asunto.
porque los movimientos del suelo con un pulso fuerte predominantemente asociado a un sismo pertenecen a una clase especial de movimiento del suelo que se ha relacionado con graves daños en las estructuras. Digamos, este tipo de movimiento tiene como característica que las ondas S se polarizan, sobre todo las ondas componentes S horizontales. ¿Qué significa esto? Que si nosotros tenemos una dirección de propagación de la onda primaria, las ondas transversales van a irse sobre un plano bien definido. Eso es lo que se conoce como polarización de la onda, ¿verdad? Entonces, eso es lo que explicaría el por qué tiene importancia en la consideración de la sismicidad en la vecindad de las fallas cuando nosotros vemos el efecto de la direccionalidad. Es porque precisamente se ha observado que las componentes de las ondas horizontales se ubican en un plano más violento con tendencia a la normal, un plano normal a la traza de la falla. Eso algunos lo explican como efecto de la dinámica del desplazamiento de la falla. No estoy aquí para poder hablar de eso, ya escapa al objetivo de este comentario. Entonces aquí podemos ver cómo la polarización se da más fuertemente para las componentes horizontales de las ondas descortantes. Aquí tenemos el trazo del pulso. Podemos ver cómo violentamente se pasa a una amplitud muy grande, un salto en el tiempo y en un intervalo de tiempo corto. Eso le confiere esa capacidad altamente destructiva a los sismos ubicados, a los objetos ubicados en la vecindad de la falla como fuente sismogénica. En la otra dirección, el trazo de los desplazamientos, estos son desplazamientos, ¿verdad? Sigue un patrón diferente, pero eso es explicable por la polarización de las ondas respecto a la traza de la falla principal. El otro aspecto que señalábamos al principio es la... Ya termino. Ahí me disculpan. Es el ensanchamiento de la banda en la que las aceleraciones tienen valores altos. Esto quizás sea la conclusión de este comentario. Es decir, podemos ver que para ciertos registros como el de Kobe, los gatos, Tarzana, los intervalos de periodo sobrepasan los 0.5 segundos, que es donde generalmente, o 0.6 se ubican las mesetas, se delimitan las mesetas en los espectros normalizados de los reglamentos. Pero aquí nosotros vemos que, por ejemplo, para un periodo del orden de 1 segundo, el caso de Kobe demostró que la banda de ese intervalo se ensanchó, porque aquí todavía tenemos un rango de aceleraciones no despreciable. O sea que se amplía la banda en la cual las aceleraciones tienen valores picos de interés. Eso quizás sea una reflexión para el caso de Managua, porque nosotros tenemos, repito, los espectros calibrados para la zona de subducción, y esto quizás ameritaría pues por lo menos un estudio reflexivo sobre esto. Yo esto se lo comentaba en una ocasión en este mismo lugar al ingeniero Rainer Parral, que está con nosotros, y bueno, es asunto de volvernos a ver cómo trabajamos en una consideración de Managua como un ambiente sísmico con ciertas particularidades en el contexto de amenaza del Pacífico de Nicaragua. Esta es una reflexión. En ciencia nadie posee la verdad. Tengan la gentileza. Este año, hace unos pocos meses, aquí estuvo el ingeniero Álvaro Carranza Granados, y él sorpresivamente se nos adelantó. Álvaro es un hombre de una gran calidad en su conocimiento, y él dice, bueno, lo que se recomienda en el caso de Managua es agarrar la meseta del espectro y convertirla como un envolvente, tomando en cuenta los efectos de las fallas. Y ahora yo quiero decir que lo que decía Álvaro ese día, hoy tenemos oportunidad de corroborarlo mediante estas consideraciones de el ancho de banda frecuencial o de periodo en las que las aceleraciones tienen todavía valores altos. Y eso es debido al efecto de la vecindad a la falla.
Entonces aquí está lo que sería, digamos, considerar ese efecto de los valores ticos que todavía están en intervalos muy grandes. Es decir, en otras palabras, nosotros decimos una estructura tiene 0.65 segundos de periodo fundamental de vibración y ya decimos, vamos a la asíntota descendente del espectro. Oye, ¿y qué pasa si en ese valor de la aceleración, ese valor del periodo, tenemos un valor pico de la aceleración que sobrepasa el que correspondería a la rama descendente del espectro? Ese es el caso que nos debe hacer pensar a los ingenieros estructurales en la importancia de revisar la influencia que tiene la densidad de la falla, que es el caso propicio de Managua. Este es el espectro nuestro, todos lo conocemos del reglamento, y podemos ver que estamos entre 0.10 y 0.6 segundos. Entonces, en este intervalo que va después de los 0.6 segundos, tenemos aceleraciones altas debido a ese efecto que hemos estado comentando, pues las aceleraciones que corresponden a la meseta deberían de prolongarse. Es un comentario nada más. Bueno, y esto en el formato de desplazamiento-aceleración también podemos ver un efecto muy importante. Me queda un minuto todavía. Al pasar, miren, esto es muy interesante, en el terremoto de Naldi, podemos ver que al pasar de 2 segundos a 1 segundo, la aceleración todavía se mantuvo en 4 veces la que correspondería al valor bajo. Quiere decir que está corroborándose, aún en este formato de desplazamiento-aceleración, el efecto que tiene el ensanchamiento de la banda en donde las aceleraciones son altas. Bueno, no quiero pues ya seguir hablando de esto. Bueno, hay un efecto, ¿verdad? Que estos efectos, mejor dicho, obligan a introducir un par de parámetros nuevos que casi no se toman en cuenta en nuestras mediciones para efectos estructurales. Uno de ellos es el valor que tiene el valor pico de la velocidad dividido entre el valor pico de la aceleración como un indicador de la sensibilidad que hay. Si este es un valor alto, nos está orientando a que hay sensibilidad respecto al predominio de las aceleraciones. Pero también hay otro parámetro que es el valor pico de los desplazamientos divididos entre el valor pico de las velocidades, que nos orienta a saber en qué zonas estamos frente a la sensibilidad a los desplazamientos. O sea que ya no solamente debemos de pensar en las aceleraciones. Recordemos que el diseño sísmico está básicamente basado sobre desplazamientos. Entonces, este es el comentario, ¿verdad? Que los espectros de diseño que se construyen multiplicando los valores picos del movimiento del suelo por factores espectrales apropiados, y estos están asociados a sismos intensos normales y con distancias hipocentrales moderadas, tal es el caso con nuestro reglamento. Sin embargo, los acelerogramas que consisten en pocos pulsos de gran duración se apartan de las características puestas en evidencia por estos espectros. Se propone entonces un nuevo parámetro que permite distintas interpretaciones para movimientos del suelo de tipo impulsivo. Para registros impulsivos, la amplificación espectral en las distintas regiones depende de los valores picos de la aceleración, velocidad y desplazamiento, mientras que el ancho de cada región depende de las relaciones entre el valor pico de la velocidad y la aceleración, el valor pico del desplazamiento y la velocidad. Un mayor valor de la relación entre velocidad pico y aceleración pico ensancha la zona sensible a las aceleraciones, mientras que un mayor valor del valor pico del desplazamiento entre la velocidad ensancha la zona sensible a los desplazamientos. El efecto de la directividad da lugar a registros con pulsos largos de aceleraciones que devienen en pulsos de velocidad de gran amplitud, lo que arroja altas relaciones de valores picos de velocidad entre valores picos de aceleración, y por ende una zona de aceleraciones notablemente más ancha, propia de los sismos impulsivos. Es lo mismo que hemos hablado al referirnos a la banda espectral. También hay un efecto que es muy importante. Nosotros sabemos que los dos recursos estructurales fundamentales para garantizar la seguridad de una obra son las demandas de resistencia y de ductilidad. Pero se ha comprobado que en los sismos impulsivos hay un cambio en el comportamiento de la ductilidad.
Entonces, en la región sensible, las aceleraciones de las demandas de ductilidad son mayores que en las regiones sensibles a la velocidad. En otras palabras, los sismos de vecindad a la falla nos obligan a revisar nuestras previsiones de ductilidad global. Y eso es bien importante como parte de estas reflexiones que hemos querido hacer esta mañana. Por último, pues yo creo que lo que vale la pena es que veamos cuáles son las conclusiones que dicen los expertos que han estudiado el tema sobre los efectos observados debido a un sismo de campo cercano. Las características de la respuesta sísmica es muy diferente cuando se comparan registros de campo cercano con aquellos ubicados a cierta distancia de la fuente. La respuesta elástica para sismos de fuente cercana presentan elevadas ordenadas espectrales que se extienden a una zona más ancha del espectro. Lo hemos comentado. Los espectros elásticos, si bien presentan características propias, no son capaces de capturar el fenómeno de campo cercano. En terremotos impulsivos no es posible inferir el comportamiento inelástico a partir de respuestas elásticas. El efecto atenuador del amortiguamiento es más reducido en registros impulsivos. Entonces, las dos fuentes que tenemos para disipar un poco la violencia de un terremoto son atenuación por amortiguamiento y capacidad de absorción de energía y de daños controlados, que es lo que conocemos como ductilidad. Sin embargo, se demanda más ductilidad y se requiere considerar que los efectos de atenuación por el amortiguamiento son alterados, disminuyen cuando estamos frente a eventos de sismo impulsivo. Resulta necesario que las normas de diseño sísmico contemplen este aspecto a fin de que las construcciones emplazadas en zonas próximas a fuentes sísmicas puedan alcanzar un desempeño aceptable ante la ocurrencia de un terremoto destructivo. Y nos fuimos. Muchas gracias. Sus respuestas estructurales ante los sismos de campo cercano. Invitamos a que nos acompañe al doctor Armando Ugarte Solís para que comencemos el debate de preguntas y respuestas. Además de los ponentes, favor pasar a la mesa de presidio. Al doctor Mauricio Darce Rivera, máster Ricardo Chumur y máster Gilberto Lacayo. Quisiera tener un video. Vamos a colgar en YouTube. Vamos a colgar. Sí, aquí, perfecto. Que lo voy a ocupar para la monografía. Muchas gracias. Me dijo Armando que estaban haciendo la página de... Sí, bueno, gracias, ¿verdad? Bueno. La diferente ponencia. Este es el momento para que ustedes